con la semiología. Ahora vamos a hablar de los nervios de la coordinación y los nervios craneales. A ver, vamos a preguntar a alguien, a ver. Vamos a preguntarle a Douglas Armando. Douglas Armando, ¿estás? Hola. Douglas no está, ¿no? Se ha conectado y se ha ido. Increíble, ¿ah? Vamos a ponerle falta a Douglas, entonces. Vamos a llamar a otra persona, entonces, a ver. Vamos a llamar, increíble, nunca me había pasado esto, ¿ah? Que dejan prendida su... Vamos a ir al otro extremo. Vamos a llamar a... mm, uno que tenga nombre que no está. Doctor, buenos días, Patrick disculpe. Flores. Sí, estoy, doctor. Doctor, Patrick, Sí, aquí estoy. Patrick, no te escucho bien. Vamos a subir el volumen. Patrick, cuéntame, ¿me Sí, escuchas? ¿Sí? ¿Hola? sí, lo escucho. Ya, perfecto, yo también te escucho muy bien. Patrick, ¿qué opinas de la imagen? Cuéntame, ¿quién es el autor del gol? ¿En qué partido fue? ¿Año y qué tipo de torneo era? Cuéntame, Patrick, por favor. Pasa que solo conozco al jugador, pero no muy de mucho fútbol. El jugador es Cristiano Ronaldo. Es- ¿Cómo? el jugador es Cristiano Ronaldo. ¿Ya? ¿Para quién jugaba en ese momento? Increíble, ¿no? A ver, veo en el chat, alguien ha escrito es Messi, ¿qué? Esta persona, a ver, David Abel Garay ha puesto en riesgo su paso en el curso realmente, ¿ah? A ver, Jason dice es Cuevita, increíble, ¿no? Adulando a un ser que carece de valores, o sea que ya otro que ha puesto en juego su vida. Ahí está, vamos a ver, Natalia dice Ronaldo jugando en Perú, increíble, ¿no? Ya. Vamos con, a ver, acá hay alguien que sí ha dado una opinión decente. Ya, en la Champions, ante Buffon, muy bien, claro que sí, ¿no? Entonces, tenemos ahí pues una obra de arte en realidad, ¿no? La mejor chilena de la historia, del mejor jugador de la historia, con la camiseta probablemente de uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Entonces ya saben quién ha escrito, quién ha hablado de Messi, quién ha hablado de Cuevita, Garay y su otro compañero, ¿no? Lamentablemente ya marcaron su destino en el curso, ¿ya? Así que, perfecto. Entonces, obviamente, para llegar a este nivel de coordinación y de equilibrio, implica mucho trabajo, ¿no? Mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación. Entonces, es todo lo que resume la carrera de ese gran goleador que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, tú puedes amar a Messi. ¿Quién no ama a Messi, no? Terrible talento, es un extraterrestre, probablemente nunca salga otro igual como él. Estoy hablando de Messi, por si acaso, ¿ah? Pero puedes amar a Messi sin menospreciar la carrera de Ronaldo y puedes amar a Ronaldo sin menospreciar la carrera de Messi, ¿no? Probablemente, y yo creo que ambos son más que Maradona, ambos son más que Pelé y ambos son más que cualquier otro, porque el tiempo que se han mantenido en la cima, pues ha superado grandemente a lo que han hecho los demás, ¿no? Puede gustarte uno, puede gustarte otro,
pero no desmerezcas el trabajo, ¿verdad?, de los demás. Perfecto, muy bien. Entonces, para la coordinación, vamos a hablar directamente de que esto va a depender de muchas estructuras del sistema nervioso central. La coordinación y el equilibrio depende de muchas estructuras del sistema nervioso central, siendo pues las más representativas el cerebelo, el aparato vestibular y también las vías sensitivas ascendentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes salen a correr, salen a jugar fútbol, básquet, badminton, frontón, lo que sea, nadie de ustedes está pensando en que si piso y dónde va a ser mi otra pisada y si retrocedo, ¿no? Simplemente de forma mecánica, casi natural, se movilizan, justamente porque el sistema sensitivo propioceptivo, consciente e inconsciente, envía de forma constante información hacia la corteza sensitiva primaria acerca de la posición, del suelo, de todo, ¿no? Entonces es prácticamente automático. Las maniobras que ustedes ven allí son maniobras que están evaluando la coordinación cerebelosa de las extremidades. Entonces allí yo, en el primer video que vamos a darle play, le estoy pidiendo al paciente que realice una maniobra que se llama la maniobra índice-nariz, ¿no? Que consiste en el que el paciente estire su brazo y toque la punta de su nariz, ¿no? Perfecto, miren, ahí lo está haciendo bien. Obviamente ustedes pueden hacer más difícil la prueba pidiéndole que en vez de que lleve el brazo hacia afuera, les toque la punta de su dedo, ¿no? Entonces eso va a hacer que el paciente toque la punta de su nariz, la punta de su dedo, la punta de su nariz, la punta de su dedo. Esta prueba primariamente está dirigida para evaluar la coordinación cerebelosa distal, o sea, la actividad de los hemisferios cerebelosos. Evalúa la metría, ¿da? Así como hay una prueba índice-nariz o índice-índice, también para los miembros inferiores tengo una prueba similar. En el video de abajo le hago el índice nariz de forma bilateral para ver que el movimiento sea coordinado en ambos lados, pero también para los miembros inferiores hay una prueba que se llama la prueba talón-rodilla, en la cual ustedes pueden ver, miren, que primero el paciente lleva el talón a la rodilla, desciende por la tibia y luego deja la pierna en la cama. Tiene la misma utilidad que la prueba índice nariz y sirven para evaluar coordinación cerebelosa distal, compromiso o no de los hemisferios cerebelosos. Entonces, abajo tengo otra prueba que se llama la prueba de la diadococinesia, en la cual yo evalúo la realización de movimientos de grupos musculares alternantes, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Lo hace muy bien. Nuevamente, palmas arriba, palmas abajo, de forma seguida, simétrica. A ver, y el paciente lo hace sin mayor dificultad. ¿Hay alguna variante, otra prueba diferente? Claro, el pedirle que haga el movimiento como que enrosca un foco, ¿no? Señor, enrosca un foco. Ya, entonces están ahí moviendo. También evalúa la diadococinesia. Diadococinesia. Obviamente, si la prueba índice nariz o talón rodilla está afectada, se le llama dismetría. Si la prueba de la diadococinesia está afectada, se le llama adiadococinesia. Doctor, ¿la paciente tenía algún diagnóstico? Bueno, tenía un leve síndrome motor piramidal en mi cuerpo derecho. Por eso que cuando viste el Babinski salía positivo en el lado derecho, ¿no? Pero era muy sutil. Es por eso de que decidió colaborar de forma voluntaria con los videos para el examen neurológico. Muy bien, sigamos. Luego, para evaluar la parte del equilibrio, tienen esta famosa prueba que es la prueba de inversión de tronco. ¿En qué consiste? Se le pide al paciente, pues, que por su cuenta arquee el tronco y lleve el cuerpo hacia atrás. La mayoría de pacientes lo hacen sin mayor dificultad. Obviamente tienen un límite, saben hasta su límite, saben dónde parar. En cambio, en pacientes que tienen una lesión cerebelosa, tienen una marcada dificultad. Y
solamente con arquear el cuerpo un poco, de forma rápida y brusca pierden el equilibrio y tienden a la caída, ¿ya? Entonces tienen una prueba de inversión del tronco positiva. A ver, ahí en el chat han escrito, ¿cómo se llamaba en la alteración? Dismetría, claro, dismetría, por favor, a eso ya lo han llevado, estamos recordando. Muy bien. Luego tenemos el famoso síndrome de rebote de Stewart-Holmes, también es una maniobra para evaluar cerebelo y básicamente evalúa interacción o control existen entre su musculatura flexora y extensora. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Tú vas a agarrar el brazo de tu paciente que está en esa posición y le vas a decir que jale hacia ti. Jale hacia mí, le dicen, jale hacia mí. Entonces eso va a generar, él hace una fuerza hacia él y ustedes jalan hacia ustedes, ¿no? Bruscamente ustedes van a soltar su brazo. Entonces el paciente que tiene una buena coordinación entre musculatura flexora, extensora, el paciente va a parar el movimiento antes de golpearse. Pero en aquellos pacientes con un daño cerebeloso, no ocurre esto y el paciente termina golpeándose con la extremidad con la cual hace fuerza hacia él. Entonces se llama el signo de rebote de Stewart-Holmes, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver este casito, un video real de la consulta. Y mire, ¿no? Yo le pido ahí que haga índice nariz, mire, ¿no? Índice nariz. Bueno, lo hace de forma decente ahí. Y vamos a ver con el otro lado. Miren, un golpe fuerte, duro, se golpea, le es difícil llegar a la nariz, no llega. Entonces se considera pues una prueba positiva, ¿ya? Lado izquierdo está bien, el lado derecho no coordina bien. Entonces, ¿yo qué voy sospechando? Ah, tiene una dismetría en el miembro superior derecho. Probablemente se trate de una lesión hemisférica cerebelosa derecha, porque deben recordar que las lesiones cerebelosas suelen ser ipsilaterales a la lesión, o sea, del mismo lado de la lesión. Ya saben, lo sensitivo y lo motor suele ser contralateral a la lesión cuando el afectado es el tronco o el hemisferio cerebral. En cambio, lo cerebeloso suele ser ipsilateral a la lesión, en el mismo lado de la lesión, ¿ya? Muy bien. Otro hallazgo que puede verse en el daño cerebeloso es un movimiento rítmico oscilatorio de los ojos que se llama nistagmo. Entonces, el nistagmo es un movimiento de los ojos que puede ser horizontal, que puede ser vertical, que puede ser rotatorio o puede ser multidireccional, ¿ya? Los nistagmos pueden ser fisiológicos, por ejemplo, cuando ustedes están sentados en un bus y comienzan a pasar varios postes, aunque ustedes no lo crean, se genera un nistagmo ahí. Pero también los nistagmos pueden ser patológicos, anormales o evidenciar una enfermedad. Entonces veamos acá el video y vamos a ver de que este paciente tiene, pues ahorita que enfoque bien, celular de gama media, van a ver que tiene un movimiento rítmico de los ojos en múltiples direcciones, que ni siquiera permiten que el paciente lo mantenga. Ven, miren, ¿no? Ahí como bate. ¿No? Se va en todas las direcciones, nistagmo. Cuando el nistagmo es multidireccional, es muy sugestivo de una lesión cerebelosa. Cuando el nistagmo suele ser horizontal o geotrópico, que le llaman, que va hacia abajo, así, suele ser de origen vestibular, vestibular. Muy bien. Ahora, luego viene otra parte de la evaluación cerebelosa, que es la estabilidad postural. Entonces, ya hemos dicho, la metría y la diadococinesia y la sinergia son maniobras cerebelosas distales, es usualmente hemisféricas cerebelosas. En cambio, la coordinación de la estabilidad axial del tronco usualmente es algo que le corresponde a una estructura llamada el
vermicerebeloso. Entonces, ¿yo cómo evalúo eso? Obviamente viendo la posición del paciente sentado en una silla sin respaldar. Cuando ustedes vayan a un consultorio neurológico, van a ver que tienen sillas circulares sin respaldar. Justamente ¿por qué? Para evaluar la coordinación de la estabilidad axial. Y luego también el paciente se tiene que poner de pie con los ojos abiertos y también luego se le hace cerrar los ojos. Cuando se le pide al paciente que se ponga de pie, que junte los pies y que cierre los ojos, esa se conoce como la prueba de Romberg, ¿no? La prueba de Romberg, como está escrita allí, y es positiva cuando el paciente al cerrar los ojos pierde mucho el equilibrio. Ahora, esta es una prueba que está diseñada no para evaluar lesiones cerebelosas, sino para evaluar la sensibilidad propioceptiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se ponen de pie y cierran los ojos, el único estímulo que garantiza su correcta posición es el estímulo proveniente de la interacción entre la palma de los pies y la superficie que ustedes están pisando. Entonces, todo el estímulo allí es sensitivo netamente. Si tienen un daño de la sensibilidad propioceptiva, como lo que ocurre en las neuropatías, el paciente pues va a tender a la caída. Solo que yo la coloco aquí porque también suele ser positiva en pacientes cerebelosos. Los pacientes cerebelosos tienen una marcada dificultad con solo el hecho de ponerse de pie y juntar los pies. Y peores si le hace cerrar los ojos inclusive. Entonces, cuando tienen un romper positivo, lo primero en pensar es en un daño de la sensibilidad propioceptiva consciente. Y lo segundo es pensar en un daño cerebeloso si es que lo unes con otros hallazgos adicionales del examen físico. En la marcha, usualmente, pues, obviamente se le hace caminar al paciente si es que su queja es una inestabilidad. Y en la marcha hay, digamos que, dos grandes tipos de incoordinación para la marcha, ¿no? O de las famosas ataxias, ¿no? Entonces, la palabra ataxia es un término neurológico, pero que solo hace referencia a incoordinación, solo que ya su uso ha sido ampliamente difundido y digamos que es casi sinónimo de una incoordinación para la marcha. Entonces, la palabra ataxia casi siempre hace referencia a una incoordinación en la marcha. Hay muchos tipos de ataxias, por si acaso, ¿ah? Pero los dos más comunes y más frecuentes que creo yo en su práctica, en su consulta clínica diaria, se llevarán pues el 90% de los pacientes, son en primer lugar la ataxia cerebelosa y en segundo lugar la ataxia vestibular. Ojo, no los pongo en primer y segundo lugar por frecuencia, sino pues son los dos tipos. Ahora, la ataxia cerebelosa se caracteriza en primer lugar por un aumento en la base de sustentación. ¿Qué significa eso, doctor? Que para tener algo de estabilidad tiene que separar las piernas, pues, ¿no? Entonces, como ven ustedes ahí en la figura, el paciente cerebeloso tiene que, a ver, dice, doctor, en el hospital el año pasado hicimos el signo de rompe, pero la paciente ponía sus brazos levantados. ¿Sería otra vez? ¿Sería otra variante como de cómo realizar el signo? Ponía sus brazos levantados. No es lo habitual es que se ponga de pie y que junte los pies nada más, ¿no? No hay otra descripción, digamos que diferente, ¿no? Muy bien. Ahora, estábamos con la ataxia cerebelosa en la cual el paciente tiene que separar los pies para mantener cierto grado de estabilidad. Entonces, aumenta la base o la superficie en la que se sustenta. Típico, pues, cuando a veces te pasas de unas copas, ¿no? Cuando tomas de más, lo que ves ahí es casi una ataxia cerebelosa. Los que están ahí ebrios, mareados, tienen que caminar con las piernas separadas, igual se están tambaleando, pero por lo menos eso les da estabilidad. Le juntas los pies y lo mataste, y si aún así le haces cerrar los ojos, ya es una caída fija. En cambio, el otro tipo de ataxia, que es la ataxia vestibular, más se caracteriza porque se caracteriza por una lateralización del movimiento. O sea, los pacientes tienden a irse hacia un lado, que siempre suele ser el mismo y justamente suele ser el lado
afectado o dañado, ¿no? Entonces lateralizan, llegan a consulta y dicen, doctor, yo siento que cuando camino el cuerpo me jala hacia un lado, me voy hacia un lado. Y usted le pregunta, y disculpe, ¿y de casualidad también tiene un problema para la audición? Ah, sí, también he notado que escucho menos. Ah, entonces, un problema auditivo más un problema vestibular, ya hace vestíbulo coclear, entonces ya probablemente está relacionado al octavo nervio craneal o en su defecto al oído interno. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Por ejemplo, acá es una resonancia, tienen sus protocolos. La A es un protocolo T1, B es un protocolo T2, C es una resonancia con contraste y D también es con contraste. A, B y C, uy, perdón, A, B y C son cortes llamados axiales y el D es un corte llamado sagital, no se olviden. ¿Qué es lo que muestran estas imágenes? Lo que muestran estas imágenes es la presencia, obviamente, de una lesión quística, ¿no? Es una lesión ahí circular. eh, en el T1 y en el T2 se ve que tiene un contenido líquido, miren, ¿no? Y cuando le colocan contraste se ve, digamos que hay algo adentro, ¿no? Como un contenido. Miren, vamos a ampliar. Vamos a ampliar acá. Tiene un contenido, mire. Basti, ¿estás, Basti? Sí, doctor. Basti. Basti, ¿se ve la manito del cursor o no? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces, ahí donde está la manito, ven que esa lesión quística tiene un contenido. Entonces, estos son hallazgos típicos de una entidad parasitaria muy común en el Perú, que se llama muy común en el Perú, que se llama la neurocisticercosis. La neurocisticercosis, ¿no? En el cual, pues, el estadio larvario de la Taenia solium invade, pues, tejidos como el músculo, los ojos y el cerebro. Entonces, este señor tiene un cisticerco, pero tiene un cisticerco en el vermis cerebeloso, en la porción central del cerebelo. Entonces, si el paciente tiene un compromiso, una cisticercosis en el vermis del cerebelo, lo que va a tener clínicamente son síntomas relacionados a la inestabilidad del eje axial. Entonces va a tener problemas para sentarse, para pararse y obviamente para la marcha. Va a tener una ataxia cerebelosa. ¿Verdad? Muy bien. En cambio, el caso que viene al costado también son imágenes de resonancia. La A es un protocolo T1 para que se vayan familiarizando. El T1 es como es una tomografía en HD. Son como ustedes, ¿no? El T1 vendría a ser como que la foto, eh, digamos que es como ustedes en realidad, ¿no? O sea, están en HD. Y la tomografía vendría a ser como ustedes en su perfil de Facebook o de Instagram, ¿no? Tú los ves y, uy, pero no son iguales, ¿no? Entonces, iguales acá, ¿no? El T1 es como realmente es. Luego tienen el T2 en la letra B. Luego tienen la letra C, el protocolo de difusión, y luego la letra D es el mapa del coeficiente de difusión aparente o mapa ADC. Entonces son protocolos todo de la resonancia. De estos protocolos, para este caso, el más útil es el protocolo C. ¿Por qué? Porque este protocolo de difusión es un protocolo que a mí me permite ver lesiones por muerte celular, o sea, citotoxicidad por isquemia, o sea, por falta de aporte sanguíneo. Y si yo uno este protocolo con el D, en el C, que se ve brillante, se dice que la lesión es hiperintensa, perdón, hiperintensa.
Y en la letra D en el mapa es hipointensa, porque recuerden que en resonancia se habla de intensidad. Este paciente lo que ha tenido más bien es un infarto cerebeloso, un infarto a nivel de una arteria denominada la pica, como ustedes pueden ver ahí. La pica es la arteria cerebelosa inferior. Entonces, como lo que aquí se afecta primordialmente es un hemisferio cerebeloso, las manifestaciones clínicas de este paciente más van a ir dirigidas hacia un problema de la coordinación distal. O sea, este va a tener dismetría, disinergia, adiadococinesia, principalmente en las extremidades, en las extremidades del mismo lado de la lesión, que es en el lado izquierdo. ¿Da? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los nervios craneales. Los nervios craneales. Entonces, vamos a dar conceptos prácticos. Acá no voy a hablar de dónde nace, su trayecto. Obviamente que yo doy eso por conocido, por asumido. Así que vamos que ya lo recuerdan. Entonces, el primer nervio craneal es el olfatorio, como ustedes ya saben. La mayoría de veces no suele ser evaluado. Yo les mentiría si les digo que cuando viene un paciente le evalúa el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el motor ocular externo, el facial, el vestíbulo. No, la evaluación tiene que ser dirigida. Entonces, casi nunca, por no decir nunca, van a evaluar el nervio olfatorio. Ahora, hay ciertas condiciones, obviamente, en las que sí puede adquirir relevancia la evaluación del nervio, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, que suele debutar o tener tempranamente un compromiso olfatorio, una disminución de la olfacción, en el síndrome de Kallmann, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico, en el cual una de las características es la hiposmia o anosmia, que es una disminución marcada de la olfacción o incluso la ausencia, en las epilepsias, porque hay algunas convulsiones que se acompañan de crisis olfatorias con la percepción de olores desagradables antes de la crisis. Y dentro de las alteraciones tengo la anosmia, que es falta de percepción, la hiposmia, que es una disminución de la percepción, la parosmia, que es percibir un estímulo totalmente distinto al que yo estoy oliendo, la cacosmia, que es la percepción de un olor desagradable. Usualmente, si es que evalúan el nervio, tienen que pedirle al paciente que reconozca distintos tipos de olores y entre olor y olor se sugiere que se le dé un olor neutro como el café, ¿no? Es como ustedes cuando van al centro comercial, por ahí hay unas personas que te dan unas tiritas llenas de perfume, ¿no? Y hay un momento en el que te dan varias que al final ya todo te da una percepción bastante similar. Pues se supone que entre estímulo y estímulo debes oler algo neutro como el café. Es lo que se sugiere cuando se evalúa. El segundo nervio craneal es el nervio óptico. Y para poder estudiarlo, ustedes tienen que, digamos que desmenuzar la función del nervio óptico en estas 5 características. La agudeza visual, la percepción de colores y contrastes, el examen de los campos visuales, el fondo de ojo y la función pupilar. Para la evaluación de la agudeza visual, ustedes pueden utilizar estas cartillas que ya están previamente estandarizadas, que son denominadas optotipos, ¿no? Como suena y como está escrito en el chat en este momento, son los optotipos, ¿ya? Siendo quizás el optotipo más frecuente, más relevante, una cartilla que se llama la cartilla de Snellen, que es la que está en su mano izquierda, ¿no? Entonces, esta cartilla de Snellen, esta cartilla de Snellen les va a dar a ustedes una noción de la agudeza visual. Yo sé que ustedes ya la han visto ya, pero me gustaría saber si en algún momento se han preguntado qué es lo que significa, ¿no? Entonces vamos a preguntarle ¿a quién le podemos preguntar? Vamos a preguntarle a Carol Molina. ¿Está Carol Molina?
Sí, doctor. Hola, Carol, buen día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se interpretan esos números que están al lado de la cartilla de Snellen? Hola, Mm, sí, sí, ¿nos podrías explicar qué significan, por favor? es de acuerdo a la distancia que pueda alcanzar a leer o a verlos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el paciente tiene ahí 20/50, ¿qué significa eso? Llega a leer hasta esta línea, hasta la línea 4, que dice 20/50, ¿no? Más o menos, o pasas. Pasa. Pasas, perfecto. Entonces, son conceptos que pueden, digamos que parecer sencillos. Bueno, en realidad son sencillos, pero hace falta un poco ubicarse, ¿no? Entonces, se sugiere que la cartilla de Snellen esté ubicada a 6 metros de la persona, ¿no? Debe estar a la misma altura de los ojos, o sea, los ojos deben coincidir casi, casi con la mitad, que es la línea 5 o la línea 6. Su compañero Esteban ha levantado la mano. Esteban, te escucho. No, estaba bien solo para participar porque varias veces me hice ese test, ya que uso lentes, y me explicaban que era más que todo lo que una persona normal vería en una cierta distancia, tú lo ves a otra distancia, creo que a una distancia más corta eh, del test. Y creo que lo mínimo era hasta el 7 o el 8. Ya, sí hay una idea, pero recuerden, ustedes tienen que decir las cosas puntualmente, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, a ver, José, te escucho, José Matías, Sí, doctor, muy buenos días. Bueno, creo que ¿cómo como estás? se refiere, por ejemplo, si es 20/50, ¿no? Si es que el paciente logra ver hasta ahí, significa que, por ejemplo, creo que se mide en pies en ese caso, ¿no? Que puede ver Así es. a 20 pies de lo que una persona normal podría ver a 50 pies, ¿no? Excelente, esa es la respuesta, ¿ya? Y 20 pies es justamente 6 metros, pues, o 6,0 algo, no en centímetros, es 6 metros. Entonces, como muy bien dice José Matías, el que el paciente lea hasta el número 4, ¿no? Significa que el paciente ve a 6 metros lo que quizás otra persona ve a 15 metros, que son 50 pies, ¿no? Entonces tú ves a 6 metros lo que otro ve a 15 metros. El uno, tú ves a 20 pies a 6 metros lo que una persona ve a 60 metros. Entonces lo ideal, lo normal, es que sea el número 8, pues, ¿no? 20/20, que es la medida estandarizada, aunque se puede permitir y ser un poco más, digamos que flexible y llegar hasta 20/25. Por eso su compañero dijo que entre 7 y 8 es el valor normal. Entre la línea verde y la línea roja es el valor normal, habitual, que se considera una agudeza visual normal. Entonces, para que así lo comprendan, ¿ya? Ahora hay otras cartillas para niños o para aquellas personas que tengan algún problema de lenguaje no verbal, todas están diseñadas. Luego, para evaluar la agudeza visual, si no pueden con el optotipo, pues ya paso a otra serie de maniobras, como por ejemplo, si no lee nada a 6 metros la cartilla, voy con el cuentadedos. Entonces, con el cuentadedos, ¿qué voy a tener ahí? Voy acercando mis dedos al paciente, ¿no? Primero a 5 metros, luego a 4 metros, luego a 3 metros, le voy mostrando. ¿Cuánto debes ahí? ¿Cuánto debes ahí? No veo nada, no veo. Me acerco hasta 1 metro, medio metro, no ve nada. Paso al movimiento de manos. Entonces digo, señor, ¿ve algo? No ve nada. ¿Ve algo? No veo nada. Se acerca 40 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, no veo nada. Si no ve nada en el optotipo, no cuenta sus dedos a distancias menores y no percibe el movimiento de manos hasta los 10 centímetros, ya le aplican un estímulo luminoso. Señor, ¿ve algo o no? Ah, sí, ahora sí veo como que una luz. Ah, ya. Entonces se le coloca ahí
Ojo izquierdo, normal. Ojo derecho, percepción de luz a 10 centímetros, a 5 centímetros. Y si no ve nada, ya ni la luz, pues ya se considera como una ceguera. Recuerden que aquí el estímulo tiene que ser bilateral, ojo por separado, ¿ya? La agudeza visual es ojo por separado. Luego viene la percepción de colores, en la cual se puede utilizar el famoso test de Ishihara, que ustedes ya lo conocen, que son también cartillas estandarizadas, y también se le tiene que evaluar la percepción de contraste a través de una de las cartillas más conocidas que se llama la cartilla de Peli-Robson. Entonces, la mayoría pues de pacientes no va a tener ninguna dificultad y quizás no sea necesario, pero hay pacientes que sufren inflamaciones agudas del nervio óptico en quienes no solo hay un compromiso de la agudeza, sino también hay un compromiso de la percepción de colores y de la percepción de contrastes. Entonces forma parte rutinaria de aquel paciente que tiene como queja una disminución aguda o abrupta de la agudeza visual. Luego viene la evaluación de los campos visuales que clínicamente se hace a través de la maniobra de confrontación. Ustedes se sientan a 1 metro del paciente y colocan un estímulo a una distancia intermedia. Obviamente, miren, la paciente se está tapando el ojo izquierdo, ustedes se tapan en el ojo derecho porque la evaluación tiene que ser recta, directa. ¿Y ustedes qué van a hacer? Obviamente, ¿no? Supongamos, yo me pongo ahí, divido mi campo visual en 4 cuadrantes. Un cuadrante temporal superior, temporal inferior, nasal inferior y nasal superior. Entonces voy mostrando yo estímulos, ¿no? ¿Cuántos dedos ve ahí? ¿Cuántos dedos ve ahí? ¿Cuántos dedos ve ahí? ¿Cuántos dedos ve ahí? Se sugiere que los estímulos incluyan 0, 1 o 2 dedos. 3 o más puede ser difícil por algún error de refracción que tenga el paciente, como miopía o hipermetropía o astigmatismo. Entonces se sugiere que el estímulo sea 0 dedos, 1 dedo o 2 dedos. Evalúo los 4 cuadrantes en búsqueda de dificultades para la percepción en alguno de ellos, ¿da? Obviamente que esta es una prueba clínica que tiene que ser luego refrendada ya por su valor computarizado a través de la campimetría computarizada, ¿da? Luego, obviamente, eso me va a dar razón de los principales defectos del campo visual que ustedes ya conocen por segundo año. Entonces, de estos, ¿cuáles hay que recordar? El número 2, que es una ceguera monoocular. Entonces, lo que ustedes ven ahí son los campos visuales, lo que yo veo. O sea, yo me tapo un ojo y todo lo que veo es mi campo visual. Si no veo nada en un campo visual, como el ojo derecho en el número 2, es una ceguera monoocular. Luego, ¿cuál es el siguiente en frecuencia? El 3, ¿no? Que más bien es una hemianopsia bitemporal, como lo estoy escribiendo en el chat. Es una hemianopsia bitemporal. Ahí está, ¿no? Hemianopsia bitemporal, en el cual hay un compromiso justamente de los lados temporales del campo visual producido por una compresión medial del quiasma óptico. Luego, ¿qué más es relevante? El número 5. El número 5 es una hemianopsia homónima. En este caso, el que está comprometido o los que están comprometidos son los 2 lados derechos del campo visual. Campo visual izquierdo, el lado derecho. Campo visual derecho, el lado derecho. Las hemianopsias homónimas suelen ser el resultado de una lesión en el tracto o también conocido como cintilla óptica. Luego vienen el número 6 y 7, que son las famosas cuadrantopsias, como escribo en el chat, cuadrantopsias o antiguamente conocidas como cuadrantanopsias, que suelen ser producidas por lesiones en las radiaciones ópticas, ¿no? Número 6, lesiones en las radiaciones ópticas. Y luego tengo el número 9, que son lesiones en la corteza occipital, que me van a producir también hemianopsias homónimas, solo que con un leve respeto de la porción central.
pero ese respeto de la porción central suele ser clínicamente irrelevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las maniobras de confrontación suelen ser difíciles de detectar. Entonces, las campimetrías computarizadas sí te lo pueden mostrar, pero de ahí complicado, ¿ah? Por ejemplo, tienen acá un casito, miren, es un recorte de un reporte clínico que dice neuritis óptica en una, digamos que, niña asiática de 10 años de edad con esclerosis múltiple, ¿no? Y miren la descripción, ¿no? Una niña china, ¿no? De 10 años se presentó con historia de una pérdida de la visión brusca del ojo derecho de 3 días de duración asociado con dolor al movimiento ocular, ¿no? Perfecto. Hasta ahí lo que nos importa es la historia actual. Y luego dice, durante el ingreso actual, el examen ocular reveló que la agudeza visual del ojo derecho era cuentadedos, ¿no? Con un defecto pupilar aferente, pero era cuentadedos, ¿ya? Miren, ¿ah? Luego dice, eh, la sensibilidad al contraste y el test de visión de colores estaba severamente comprometido. Entonces, para que vean que cuando hay una inflamación aguda del nervio óptico, que se le llama neuritis óptica, que puede tener causas usualmente autoinmunes o infecciosas, hay que evaluar no solo la agudeza visual, sino también la percepción de colores y la sensibilidad al contraste, así como la función pupilar. Muy bien. Por ejemplo, otro casito acá, esta es una resonancia normal que les intenta mostrar la relación entre el quiasma óptico y la glándula hipófisis, miren, ¿no? Normalmente están así separadas, no están en contacto, pero cuando existe un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario o un macroadenoma hipofisiario, pues obviamente este macroadenoma va a comprimir, va a presionar la porción medial del quiasma óptico. ¿Y eso qué me va a conllevar? Si se presiona la porción medial del quiasma óptico en el número 3, eso va a conllevar a la producción de una hemianopsia bitemporal. La queja de los pacientes usualmente es dolor de cabeza por un incremento de la presión intracraneal y la famosa visión tubular. Paciente, doctor, yo veo como que tuviera acá un tubo así, veo así bien todo, pero lo de afuera lo veo borroso, no lo puedo distinguir bien, como si tuviera un tubo acá y veo así todo lo del tubo perfecto, pero lo de afuera no veo bien, ¿ya? La hemianopsia bitemporal. Otro ejemplo de un daño visual, tengo aquí una resonancia en protocolo FLAIR o FLAIR que me muestra una hiperintensidad a nivel de la corteza temporal medial y la corteza occipital del lado derecho. ¿Qué va a tener este paciente? Este paciente obviamente va a tener una lesión en el número 9 y va a tener una hemianopsia homónima contralateral a la lesión. Si la lesión es derecha, la hemianopsia homónima va a ser izquierda. Entonces el paciente va a tener una dificultad para percibir el lado izquierdo del campo visual en ambos ojos, ¿ya? Muy bien. Luego tengo que evaluar el fondo de ojo y el fondo de ojo nosotros como clínicos, no oftalmólogos, lo evaluamos a través de la oftalmoscopía directa utilizando un dispositivo que se llama el oftalmoscopio. Entonces, recuerden, oftalmoscopio, si voy a evaluar el ojo derecho del paciente, tengo que colocar el oftalmoscopio en mi ojo derecho y sujetarlo con mi brazo derecho. Primero, obviamente, ajusto, veo mi mano una distancia prudente como para que yo pueda ver bien los surcos de mi mano y luego ya voy con el paciente, le pido que mire un punto fijo, lo ideal sería bajar un poco la iluminación de la habitación para que esto me produzca una dilatación pupilar, pero obviamente los gringos que hacen, ellos te echan unas gotitas y dilatan la pupila, pero acá tenemos que adaptarnos a todo. Entonces, miren, nos vamos acercando. Igual, cuando evalúo el ojo izquierdo, el evaluador también está con el oftalmoscopio en su ojo izquierdo, agarrándolo con la mano izquierda, así se evalúa. ¿Qué debo ver? Algo así, el fondo de ojo. ¿Qué me importa a mí como neurólogo? A mí me importa evaluar
la papila óptica, que lo que representa es el nacimiento del nervio óptico. Usualmente la papila óptica tiene forma redondeada, el color del sol, de bordes definidos. Eso es lo normal. En los casos de la neuritis óptica, las papilas están aumentadas de volumen, de bordes no definidos y con cambios en su coloración, que puede ir de la palidez extrema hasta un rojo nacarado con tintes hemorrágicos, ¿ya? Muy bien. Más o menos las papilas ópticas tienen una localización medial, nasal. Están para adentro, no están hacia afuera, ¿ya? No se olviden. Muy bien. También tengo que ver la función pupilar. Recuerden que las pupilas normalmente miden entre 2 a 4 milímetros y se puede esperar que haya una diferencia de tamaño entre ambas pupilas alrededor de 1 milímetro, ¿no? O sea, no siempre van a ser del mismo tamaño. Pueden tener una diferencia de 1 milímetro en promedio, ¿ya? Cuando están diferentes, o sea, la diferencia de tamaño es de más de 1 milímetro, se le llama anisocoria. Cuando están pequeñas se les llama miosis y cuando están dilatadas se les llama midriasis. Y recuerden que la miosis puede ser activada por un estímulo del sistema nervioso parasimpático y más bien la midriasis, obviamente a través de un estímulo simpático, ¿ya? Muy bien. Ahora, recuerden que también hay que evaluar el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. De reflejo fotomotor ya hemos hablado en la primera clase y el reflejo consensual, recuerden que se refiere a que si yo le pongo a alguien un estímulo luminoso en el ojo derecho, por más que yo ponga acá una barrera, le pongo una luz a alguien en el ojo derecho, ese ojo se va a achicar, se va a volver miótico, pero el otro ojo también se va a volver miótico, se va a volver miótico, a pesar de que a él no le está cayendo el estímulo luminoso, debido pues a que hay un consenso en la respuesta que suele ser biocular, ¿ya? Muy bien. Y no hay que olvidar pues que en el fotomotor participa el segundo y el tercero, cosa que ya lo saben ustedes, ¿no? Para evaluar los nervios oculomotores, recuerden que son el tercero, el cuarto y el sexto. Recuerden que yo tengo que saber qué músculos inerva cada uno de ellos. Por ejemplo, ya saben, el nervio oculomotor o motor ocular común, que es el tercero, vamos a escribirlo en el chat, el tercero va a inervar al músculo recto interno, va a inervar al músculo recto superior, al músculo recto inferior y al músculo oblicuo menor, así como a un músculo que no participa en el movimiento ocular, pero que es el músculo elevador del párpado superior. Entonces, esos músculos que están escritos en el chat son los músculos que están inervados por el tercer nervio craneal o motor ocular común. Por el cuarto, que es el patético, está o troclear. Troclear es un nombre correcto. El troclear inerva al músculo oblicuo mayor o conocido como superior, ¿ya? Y el sexto, motor ocular externo, inerva al abducens o motor ocular externo, que es, perdón, y ese va a inervar al músculo recto externo. Entonces, son 6 músculos del movimiento ocular, 4 inervados por el tercero, 1 inervado por el cuarto, 1 inervado por el sexto. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y el elevador del párpado, obviamente, no es un músculo extraocular, pero también es importante porque el compromiso del tercero, entonces me va a producir una caída del párpado conocido como ptosis palpebral, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya conociendo qué músculo inerva cada uno de ellos, ustedes se pueden dar cuenta de quién es responsable de los movimientos oculares, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí en el que dice mirada hacia la izquierda, el ojo derecho va hacia la línea media,
O sea, yo puedo llevar mi ojo derecho hacia la línea media gracias a mi músculo recto interno. Tercer nervio craneal. Puedo llevar mi ojo hacia afuera gracias al recto externo. Sexto nervio craneal. Puedo llevar mi ojo hacia arriba y hacia adentro. Miren, hacia arriba y hacia adentro gracias al tercero, porque inerva el recto interno e inerva el recto superior. Puedo llevar mi ojo, perdón, inerva al recto interno y al oblicuo menor. Puedo llevar mi ojo hacia mi nariz, ¿no? Mirar hacia mi nariz o mirar hacia mis pies, gracias también al tercero y al cuarto. ¿Por qué? Porque el tercero lleva el ojo hacia adentro, gracias al recto interno, pero lleva mi ojo, lo rota hacia abajo, gracias al oblicuo mayor, ¿ya? Que es el cuarto. Puedo llevar mi ojo hacia afuera y hacia arriba, gracias al recto externo que le corresponde al sexto y al recto superior que le corresponde al tercero. Y puedo llevar mi ojo hacia afuera y hacia abajo, gracias al recto externo que lo lleva hacia afuera y al recto inferior que lo lleva hacia abajo. Entonces, la mayoría de los movimientos oculares son movimientos combinados, a excepción de cuál. Llevar mi ojo hacia adentro, que es puro tercero, de llevar mi ojo hacia afuera, que es puro sexto, y de llevar mi ojo hacia arriba y hacia adentro, que en el cual los dos músculos que participan le corresponden al tercero, ¿ya? Entonces, eso tienen que recordar. Muy bien, entonces, cuando yo evalúo los movimientos oculares, vamos a ver ahí, miren, ¿no? A la persona le evalúo ojo por ojo y hago que siga algún dispositivo hacia arriba, hacia abajo, luego le pido que lo siga hacia adentro hacia arriba y hacia adentro hacia abajo, evaluando todas las posibilidades del movimiento ocular. Le digo que mire su nariz. Perfecto. A eso se le llama ducciones, al movimiento ojo por ojo. Y luego también tengo que evaluar pues, los movimientos combinados que se llaman versiones de ambos ojos a la vez. El movimiento conjugado horizontal y el movimiento conjugado vertical. No se olvide. Vertical. Muy bien. Sigamos. Por ejemplo, este casito, ¿no? Ya ustedes lo deben conocer. En este casito, miren, ¿no? Cuando le piden al paciente que mire hacia la derecha, cuando le piden al paciente que mire hacia la derecha, el paciente, digamos que lleva los dos ojos, sí, pero cuando le piden que mire hacia su izquierda, el ojo izquierdo va bien, pero el ojo derecho se queda a la mitad. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Recto interno del lado derecho. Cuando le piden que mire hacia arriba y hacia adentro, tampoco lo puede hacer. Recuerden que hacia arriba y hacia adentro es compromiso del tercero porque los músculos son recto interno y oblicuo menor. Cuando le piden que mire hacia afuera y hacia arriba, puede llevar el ojo hacia afuera, sí, porque eso le corresponde al sexto, pero no puede llevarlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al tercero a través del recto superior. Entonces, ojo, igual forma, hacia afuera y hacia abajo, nada, solamente hace lo que hace el sexto, que es llevar hacia afuera, pero no lo puede dirigir hacia abajo porque eso le corresponde al recto inferior. Y lo que se dan cuenta en la mirada primaria es que hay unos dedos que le abren el ojo porque también tiene el párpado caído. Entonces, hay compromiso, recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo menor y tiene una caída palpebral, pues obviamente este paciente tiene todo el compromiso del tercer nervio craneal del lado derecho, ¿ya? Muy bien. Paciente real, miren, ¿no? Casito real, paciente que viene con problemas oculares de meses de evolución al hospital, ya les debe llamar la atención a ustedes que tiene el ojo derecho con el párpado caído, tiene una tosis palpebral. Recuerden que la caída del párpado se llama tosis, tosis, ahí está escrito, tosis. Entonces tiene una tosis palpebral y también tiene un ligero exoftalmos, ¿no? O sea,
El ojo está salido un poco, da esa impresión, el ojo izquierdo, un exoftalmos, una proptosis ocular, ¿no? Se le conoce entonces ahí como exoftalmos o algunos le llaman proptosis cuando está acompañado de signos inflamatorios, ¿no? Entonces ya, luego veo que en la mirada primaria, porque acá en la figura de arriba donde está el cursor, el puntero láser, el paciente debe estar mirándome a mí. Veo que el ojo izquierdo se está yendo hacia afuera. Cuando le pido al paciente que mire hacia su derecha, el ojo izquierdo no puede entrar, se queda ahí al medio. Cuando le pido al paciente que mire hacia su izquierda, sí va hacia afuera, entonces recto externo sí está bien, sexto está bien, y cuando le miro la pupila veo que está dilatada la del lado izquierdo, hay una midriasis. Entonces, es un caso muy similar al caso anterior, donde lo que está comprometido es el tercer nervio craneal del lado izquierdo. Tiene un tercero izquierdo. ¿Y por qué tenía un tercero izquierdo esta señora? Lamentablemente tenía un tumor de la base del cráneo dependiente de las meninges que se llamaba meningioma. Acá está esta masa blanca. Comparen, ¿no? Este lado, que es normal, con este lado donde existe una masa en la base del cráneo allí, ¿no? Y esa masa que nace de la meninge, miren, duramadre, sigan la duramadre en el puntero láser. Duramadre, 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 miren cómo de la duramadre se forma dicha lesión. Es un tumor de la duramadre, es un meningioma, tumor meningio, meningioma. Lamentablemente ese meningioma había invadido una cavidad por donde discurren algunos nervios oculomotores que es llamada el seno cavernoso. Pues al tomar el seno cavernoso, poco a poco va comprometiendo las estructuras que están adentro, que son el tercero, cuarto, quinto en su rama 1, a veces en su rama 2, sexto y la arteria carótida interna. Recuerden, ¿ah? Son cosas que ustedes deberían saber. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver este otro casito que también ya lo deben conocer, solamente para recordar. Paciente, no puede ser, está volteado el video, vamos a voltearlo, disculpen las molestias ocasionadas. Vamos a voltearlo. Ya está, entonces vamos a ver, miren, ¿no? Primero le voy a pedir al paciente que mire hacia su izquierda, miren, ¿no? Ahí está mirando hacia su izquierda. Entonces pueden ver que el ojo izquierdo va bien hacia la izquierda, el ojo derecho se queda congelado ahí. Luego le pido que mire hacia la derecha, ambos ojos van muy bien hacia la derecha. Luego le pido que mire hacia arriba, hacia arriba. Y como ustedes pueden ver ahí en el video, el que se mueve bien es el del lado izquierdo, hacia arriba y hacia afuera, el lado derecho no mucho. Luego le pido que mire hacia abajo y miren cómo nuevamente se queda, ¿no? El ojo derecho. Entonces, este también es un paciente que tiene un compromiso de un tercer nervio craneal del lado derecho. Obviamente, en él, el contexto, la cantidad de enfermedades que puede estar detrás es grande en realidad. Pero en él era una mononeuropatía diabética, porque era un paciente diabético crónico mal controlado. Se comenzó a controlar su azúcar y se dieron, digamos que algunos medicamentos y algo de terapia de rehabilitación ocular y miren, más o menos 5 meses después, bueno, Mire para la derecha. 5 meses después regresa a su control, 5 meses después regresa a su control con una excelente evolución del movimiento ocular. Vamos a verlo acá.
A ver, Maestro, perfecto. Mire, mire ¿no? para la derecha. ¿Está? Muy bien. Mire para la izquierda. Perfecto. Excelente. Mire arriba. Muy bien. Mire sus pies. Uy, el grupo está excelente, ¿no? Mire de nuevo para la derecha, para adentro, para la izquierda. Bien mejor. Muy bien. Entonces ven que mejoró el movimiento ocular. Obviamente porque la causa era una causa que iba a mejorar también, ¿no? Hay distintas causas, eso ya lo irán aprendiendo con el paso del tiempo. Luego viene el trigémino. El trigémino, recuerden que tiene dos componentes. Tiene un componente sensitivo más importante en el cual pues tienen que aplicar estímulos sensitivos bilaterales simétricos, ya saben, de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Y también tiene un componente motor. Y ese componente motor básicamente va dirigido a los músculos de la masticación, maceteros, temporales y pterigoideos. Entonces, no se suele evaluar mucho esa función porque la verdad es que casi no se suele comprometer. Entonces, hay que evaluar más la función sensitiva y hay que recordar sí que hay una enfermedad que se caracteriza por la inflamación del nervio trigémino que se llama la neuralgia del trigémino, que clínicamente debuta con qué? Con un dolor intenso, súbito, eléctrico, lancinante, y que suele afectar a la tercera rama, a la rama mandibular de un lado. Muchas veces es confundido con un dolor dental. Los pacientes van a 10 odontólogos, los 10 le hacen curaciones, extracciones, endodoncias, le sacan su plata, todo, y cuando ya no tienen nada que sacar y sigue el dolor, a ver, y si va al neurólogo, era una neuralgia del trigémino, ¿no? Increíble, perfecto. Muy bien. Luego viene el nervio facial. Acá sí hay que recordar que el nervio facial tiene funciones, como por ejemplo regular el movimiento de los músculos de la mímica facial, percibir el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, producir o favorecer la secreción de lágrimas, moco y saliva, y quizás la que es mucho menos importante, da una especie de percepción de la sensibilidad en una zona mínima del pabellón auricular, que es casi, digamos que no evaluable, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes acá sí, las alteraciones del movimiento facial. En la letra A, el paciente tiene un compromiso del movimiento de la mitad inferior de la hemicara derecha, con una caída de la comisura labial, una disminución de la apertura bucal y un borramiento del surco nasogeniano derecho. Los ojos están normales, las arrugas de la frente están normales. El compromiso es de la hemicara inferior. Y este tipo de parálisis es una parálisis denominada parálisis facial de tipo central, usualmente producida por lesiones por encima del núcleo del nervio facial, por eso es una lesión supranuclear. Entonces aquí el compromiso es en el hemisferio cerebral o por encima del núcleo, y el núcleo está en la protuberancia. Entonces tienen que tener cuidado, porque una parálisis facial es el reflejo de una lesión hemisférica, probablemente un tumor cerebral, un absceso cerebral, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, cualquier cosa que esté ocupando un espacio allí, ¿ya? En cambio, la letra B hace referencia al compromiso de toda una hemicara. Miren, ¿no? Le piden que enseñe los dientes, hay una caída de la comisura labial, disminución de la apertura bucal, borramiento del surco nasogeniano, el ojo da la impresión que está más abierto y no hay arrugas. Parece que aquí la señora hubiera ido a un spa o a uno de estos centros estéticos que hoy abundan y se hubiera puesto Botox, mal puesto obviamente, ¿no? Su Botox allí. A eso se le denomina parálisis, uy, increíble, parálisis facial periférica, y usualmente hace referencia a un compromiso del núcleo, o sea, un compromiso nuclear, pero en el 99% de casos es un compromiso infranuclear.
¿A qué me refiero con infranuclear? Al mismísimo nervio facial, ¿ya? Y esta entidad es conocida como la famosa parálisis de Bell, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, por favor, totalmente distinto es el pronóstico. En el B, el 99% de veces es una parálisis de Bell, que es un cuadro benigno, autolimitado, que suele mejorar entre 1 a 2 meses, etcétera, con terapia, todo. En el A, no. En el A usualmente es secundario a una lesión cerebral. Hay que indagar qué pasó, tomografía, resonancia, hacer un examen neurológico completo, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Por ejemplo, acá, ojalá que el video esté bien, bien, bien. Entonces, Ha volteado. Vamos a voltearlo. Mire, ¿no? aquí maestro, enséñame los dientes. Le pido al paciente que me enseñe los dientes y rápidamente ustedes se pueden dar cuenta de que hay una caída de la comisura labial, hay una menor apertura bucal en el lado derecho y hay un borramiento del surco nasogeniano comparado con el lado izquierdo que está sano. Muy bien. Le sigo diciendo al paciente entonces, mire, ya. Ahora le pido al paciente que cierre los ojos y miren, cuando le pido que cierre los ojos, hay un signo en el cual yo puedo ver la rotación ocular hacia arriba. Ese signo es el signo de Bell, justamente por eso se le llama la parálisis de Bell, ¿no? Y obviamente al final del cierre ocular me doy cuenta que el lado izquierdo cierra con más fuerza que el lado derecho, hay una debilidad. Y luego cuando le pido al paciente que arrugue la frente o que mire hacia arriba, se forman muchas más arrugas a nivel del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces este paciente tiene una parálisis de toda la hemicara derecha. Es una parálisis facial de tipo periférico, ¿ya? Y por el otro lado hay una parálisis facial de tipo central. Rápidamente ustedes se pueden dar cuenta que la frente está normal, simétrica, que los ojos están normales, simétricos, pero que hay una caída de la comisura labial y un borramiento del surco nasogeniano. Entonces, en este paciente la debilidad está, digamos que localizada en la mitad inferior de la hemicara derecha. Esta es una parálisis facial de tipo central, no se olvide, ¿ya? Muy bien. Luego viene el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, que no nos corresponde tanto porque esto lo van a llevar mejor cuando hagan otorrino, ¿no? Pero les digo de que vestíbulo coclear tiene dos funciones, ¿no? La parte vestibular y la parte coclear. En la parte vestibular tenemos algunas pruebas que hacer, como por ejemplo la prueba de los índices de Varani, en la cual le pedimos al paciente que esté sentado o que se ponga de pie con los brazos así hacia adelante, con los ojos cerrados. Entonces, con el paso de los segundos, el paciente que tiene un daño vestibular inconscientemente va a ir girando un poco, va a ir girando un poco. Y cuando abra los ojos, ustedes van a ver que ha hecho un ángulo, se ha desviado, se ha lateralizado. Y la prueba hacia el lado enfermo. Y la prueba de Anterberger es similar, solo que marcando los pasos. Entonces se le pide al paciente que marque el paso con los brazos extendidos y mientras va marcando el paso, sin darse cuenta, obviamente con los ojos cerrados, sin darse cuenta, él va a ir girando poquito a poquito. Y cuando se pare, se va a dar cuenta que ha girado.
Entonces es una prueba de Unterberger positiva. Y la tercera prueba, que es la prueba de la estrella de Babinski, es similar. Se le pide al paciente que con los ojos cerrados camine 5 pasos hacia adelante y 5 hacia atrás. 5 hacia adelante y 5 hacia atrás. Y como su cuerpo poco a poco se va lateralizando, en el piso termina dibujando una estrella, que es la famosa estrella de Babinski, ¿ya? Por eso se le llama así a la prueba. Y obviamente ya hemos hablado del nistagmo, que es un movimiento rítmico oscilatorio que puede tener, cuando es horizontal o geotrópico, causas vestibulares, pero cuando es vertical rotatorio, suele ser causas cerebelosas o multidireccionales cerebelosas. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene como historia clínica típica el sentir vértigo cada vez que se levanta, cada vez que... Entonces, ese es un síntoma típico de una condición que se llama el vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, vamos a ver allí, vamos a verlo. Miren, ¿no? ¿Vieron, no? ¿Vieron, no? Miren ahí cómo el ojo, tras esa maniobra, termina batiendo, ¿no? Es un nistagmo, ese es un nistagmo geotrópico en el contexto de un paciente con una enfermedad que se llama el vértigo postural paroxístico benigno. Y esa prueba en la cual se evoca ese nistagmo se llama la prueba de Dix-Hallpike, como está escrito allí. Doctor, ¿puede repetir, por favor? Cuando el nistagmo es lateral, suele ser por un problema vestibular, ¿ya? Y la prueba esta se llama Dix-Hallpike, ¿ya? Muy bien, sigamos. Y recuerden que la evaluación de la cóclea ya tiene que ver más con el tema auditivo, lo van a evaluar más cuando hagan otorrinolaringología, pero se suele hacer el test de Rine y el test de Weber. En el test de Rine se coloca el diapasón sobre una superficie ósea, que es la apófisis mastoide, hasta que deje de sentirlo el paciente. Una vez que lo deja de sentir, se le coloca adelante y todavía, como el diapasón sigue vibrando, percibe mayor tiempo el estímulo sonoro. Entonces está bien. Y luego en la prueba de Weber se le coloca el diapasón en la mitad, en la zona central, en el vértex, y el paciente debería sentir el estímulo de forma simétrica hacia ambos lados, ¿no? Si cuando le sacan el diapasón de la apófisis mastoide y se lo ponen en la oreja, siente un corto tiempo, casi no siente el sonido, o en su defecto, si en Weber, cuando le ponen el diapasón, lateraliza más hacia un lado y el otro casi no lo siente, son pruebas anormales y obligan al médico a evaluar qué está pasando con la función vestíbulo-coclear. Muy bien, luego tenemos el glosofaringeo o noveno nervio craneal. Recuerden que en el glosofaringeo va a evaluar el gusto de la tercera parte posterior de la lengua, los 2/3 anteriores le corresponden al facial. Tenemos el reflejo nauseoso y tiene su función parasimpática, que es la secreción salival. Entonces, para evaluar el reflejo nauseoso, ¿qué hago yo? Ya lo hemos visto, llevo un bajalenguas, toco la parte posterior de la faringe y miren, ¿no? ¿Qué hago? Eso. Evoco una arcada, ¿no? Toco con el bajalengua la parte posterior de la faringe y evoco eso, una arcada. Entonces el reflejo está presente, está bien el paciente, obviamente. Luego tenemos el vago, que es el 10º, que usualmente no se evalúa en la práctica clínica diaria, aunque lo podrían ver con la elevación del velo del paladar y la posición de la úvula, aunque sus alteraciones no son frecuentes. Luego tenemos el espinal, en el cual yo sí puedo evaluarlo a través del movimiento del del músculo trapecio, pidiéndole que eleve los hombros y ponga una resistencia en cada uno de ellos. O si no, lo puede evaluar a través del movimiento del esternocleidomastoideo, pidiendo que el paciente gire la cabeza hacia un lado. Si yo le pido que gire hacia la izquierda,
el esternocleidomastoideo que está contrayéndose es el derecho y viceversa, ¿ya? Es contrario. Y por último, tengo al nervio hipogloso, que ya saben ustedes que es un nervio puramente motor y que se encarga del movimiento de la lengua. Entonces, estos pacientes, ¿qué les voy a pedir yo? Que saque la lengua para ver si lateraliza hacia algún lado o el otro. Lo normal es que salga recto. Y luego le pido que por dentro empuje mi dedo. Coloco mi dedo en su mejilla y le pido por dentro que me empuje el dedo, ¿no? Un lado y el otro para evaluar si la fuerza está simétrica, ¿ya? También es raro, es infrecuente ver el compromiso del nervio hipogloso. Y eso es lo que quería traerles el día de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta, aporte, comentario. Y si no, ya el día de hoy lo vamos a dejar ahí. Han sido casi 2 horas de neurología, mucho ya, muy mucho. Así que si no hay preguntas, por favor, antes de retirarse, coloquen presente en el chat para tener en cuenta su asistencia. Y bueno, ya tienen las diapositivas que hemos avanzado hasta el día de hoy. Ya el próximo domingo sí nos toca presencial, así que así seguiremos avanzando. Y esta vez, como ya coordinamos, ahora sí el cronograma ya está listo y se lo voy a enviar a la delegada para que todos ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, un gusto, Doctor, cuídense, que disculpe, tengan buen domingo. Sí, aló, sí, ¿cómo sería una hemiparesia indirecta? Porque había hemiparesia directa, pero ¿existe el término no, indirecta? no. Hay hemiparesia directa y hay una hemiparesia alterna. Lo que sí Solo el esas término dos. alterno puede ser cruzado. Alterno o cruzado pueden ser usados como sinónimos, pero no hay indirecto. Ok, doctor, gracias. Excelente. Doctor, una consulta. Claro, Bueno, en la historia clínica para la evaluación de los pares craneales, ¿se tendría que evaluar más que todo el par craneal que estamos evaluando o tenemos que poner todo? Lo digo porque un doctor justamente decía que si lo ponemos, por ejemplo, evaluación de pares craneales, deberíamos poner todo, pero a lo veces... que pasa es que recuerda, actualmente ustedes están en formación y cuando se les pide una historia clínica del capítulo de neurología, entiendo yo que sí tiene que ser el examen neurológico completo, claro. Así como cuando rotes neumo y caballero tienes que ver la inspección, palpación, percusión, ocultación. Entonces, si es una historia clínica del capítulo de neurología, tienes que evaluar al paciente todo, ¿no? Pero si estás en gastro, ahí sí, pues, ¿no? No vas a evaluar, no vas a ponerte a evaluar el óptico, el optotipo, no, ¿no? Entonces, todo tiene que ir dirigido, creo yo, hacia el capítulo del cual te estás desempeñando al momento de hacer la historia clínica, ¿ya? Por ejemplo, entonces, en las rotaciones de este ciclo, deberíamos evaluar todo, marcha, pares craneales y plasmarlo. Bueno, si estás rotando neuro, estás obligado a hacerlo, ¿no? Claro que sí, obviamente, ¿no? Si estás rotando nefro, pues obviamente una historia clínica neurológica, o sea, en la parte del examen físico neurológico, algo resumido, ¿no? Porque probablemente no tenga nada, pues, ¿no? ¿Ya? Gracias, doctor. Excelente. Un gusto entonces que tengan un buen fin de semana. Increíble, miren, han entrado más. Cuando digo la lista, entran más, ¿no? Increíble. Basti, ¿estás ahí, Basti? Basti, Doctor, Basti. sí, estoy acá. ¿Me Basti, escucha? ¿cómo se llama ese fenómeno de que cuando digamos lista entran todos? Ay, doctor. ¿Cómo hacemos ahí? Ya, bueno, entonces queda a consideración, Basti. Eh, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuídense, Doctor, cuídense, bendiciones. cuídense.